Bienvenido a su canal evangelístico Nadie es profeta en su propia tierra. El que obra en milagros aún continúa levantando a los muertos. ¿Sientes que Dios te está llamando a un nivel más profundo con el Espíritu Santo? Únete a la Escuela Profética Rema y activa tus dones proféticos. Este es tu tiempo de crecimiento, revelación y entrenamiento espiritual. Inscríbete hoy y da el paso que has estado esperando. Muy buenas noches con todo el público de habla hispana. En esta noche tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre una sola fe, un solo bautismo, a cargo de el apóstol Georgina de Vanderkamp. ¿Cómo está, apóstol? Muy buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Es un gusto y un placer volver a saludarlos, hermanos y hermanas. Les saludo desde México, bastante cálido acá en México, pero muy a gusto, hermanos. Con favor de Dios, todo tranquilo por acá. Amén, gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a comenzar esta poderosa masterclass. Mi hermana le dejo entonces a cargo para que nos pueda explicar el tema del día de hoy. Amén. Amén, amén. Claro que sí. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos pasando juntos. Amén, Te sí, pido Jesús. que tu Santo Espíritu llegue a donde están todas las almas que Amén, sí, han de Señor recibir Jesús. esta poderosa palabra. Y te pido también por el hermano profeta Mijael Injante, Sí, que en estos Señor. momentos está ahí en cabina, Padre. Y Sí, pongo en Señor. tus manos mi persona, lo que voy a compartir. Sí, Señor Y bendice Jesús. a todo aquel que escucha, Padre, en el Amén. poderoso nombre de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 La gloria sea por el Señor. Amén. Adelante, Amén. ministra. Pues bien, hermanos, sí, como dice el profeta, vamos a ver este tema de una sola fe, un solo bautismo, que es la promesa de Dios y la vemos en acción en el Pentecostés, ¿verdad? En Hechos 2 del 1 al 4, donde dice que todos los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar para recibir esta promesa, esta bendición del cielo, ¿verdad? Recordemos que antes de esta promesa, pues los apóstoles no daban una en la misión porque vemos que tenían miedo, tenían duda. Recordemos que estaban encerrados bajo llave, ¿verdad? Estaban en esta duda que si de verdad había resucitado. No le habían creído a las mujeres cuando se les presentaron a decirles que había resucitado el Señor. Estaban dudosos, ¿verdad? Así que en Hechos 1:4 Jesús les dice: no se alejen de Jerusalén, no deben comenzar a predicar hasta recibir el Espíritu Santo, dice el Señor, ¿verdad? Esto se debe a que realmente nada iban a hacer ellos sin este sello de Dios. Pero una vez con el Espíritu de Cristo, ellos ya tendrían poder para ser testigos, como menciona Hechos 1:8. También tendrían ya el entendimiento de las Escrituras, ¿sí? Y también tendrían unión y valor para este ministerio, ¿ok? Y que es lo mismo, hermanos, para hoy día. Una persona no nada más por autonombrarse ministro, ya tiene el poder de ministrar a Dios, sino que toda persona en estos asuntos sagrados necesita el empoderamiento de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Esta es la promesa de la gracia. Es el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y con nosotros, dice la Escritura. Y las señales, milagros, prodigios y todo lo demás siguen a esta identidad de Cristo cuando ya está con el creyente, dentro del creyente. Y este es el nuevo nacimiento. Así que, hermanos, pues en el Pentecostés inicia una nueva generación de resucitados. Va a parecer de película de ciencia ficción, hermano, lo que voy a comentar aquí, pero Jesucristo realmente vino a colonizar el planeta de una nueva raza de resucitados. Amén. Este es el plan perfecto de rescate que el Padre hizo para todo el mundo, ¿verdad? Se trata de su espíritu dentro de nosotros para llevarnos.
A este espíritu también se le da el nombre de bautismo. Amén. Es importante saberlo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios 4, del 5 al 6, enseña que en toda nuestra vida cristiana tendríamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Aquí no menciona dos tipos de bautismos, ni mencionan ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, como por ahí se ha sabido de hermanos que platicábamos, ¿verdad, hermano Mijael? Sí. De que hay personas que pues realizan rituales hasta 7 veces. Sí, los judaizantes. Y fíjate que también hemos descubierto que también aquí, al menos aquí en México, muchos hermanos, incluso evangélicos y pentecostales, han realizado estos 7 bautismos que llaman ellos. Te los voy a nombrar, fíjate. Amén. Realizan el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, el bautismo de fuego, el del Espíritu Santo, bautismo de la cruz, y también hacen el ritual del bautismo de los creyentes. Wow. Fíjense ustedes, pero que sí es increíble. Pero de estos bautismos que te he enlistado, amigo hermano, pues ninguno ha tenido mayor pleito, discusión o discrepancia como lo es el bautismo de Hechos 2:38 y el bautismo que menciona Jesucristo en Mateo 28. Amén. Fíjense ustedes. Hechos 2:38 dice, es el apóstol Pedro hablando. Dice, Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y así Dios los perdonará y les dará su espíritu. Fíjense, menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces dice que Dios perdonará y les dará su espíritu. Mientras que Jesús, hermanos, en Mateo 28, 16, 20, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Verso 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Aquí les da la manera en que van a ser discípulos. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, también lleva una promesa con esto del bautismo, que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. ¿Cómo lo podríamos interpretar, hermano, de acuerdo a tu recopilación de ideas o lo que has visto en este camino santo? Que unos hermanos dicen que debe de ser el bautismo de Jesús, otros dicen que debe ser el bautismo que dijo Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Bueno, ¿verdad? Sí está bastante para analizar esa parte, ¿verdad? Porque es bastante importante este tema que usted está tomando. Y bueno, la Escritura menciona que hay solamente una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Amén. Una sola convicción, nada más, un solo Padre, un solo Señor. Sola. Así es. Una vez que un creyente se bautiza o recibe el Espíritu Santo, ese es por única vez. Y es por eso que el apóstol Pablo menciona de que no puede haber un segundo bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Claro. Y yo puedo considerar también que no puede haber un segundo bautismo en agua tampoco, porque es un solo bautismo también.
hay iglesias, hay congregaciones, hay denominaciones que bautizan 2, 3 veces en el agua, ¿verdad? Y hay otras congregaciones que también dicen que el bautismo del Espíritu Santo, porque cambia de denominación, lo puede hacer 2 o 3 veces. Como que cada congregación tuviese sus propios bautismos del Espíritu Santo, sus propios bautismos del agua, y eso no es bíblicamente correcto. Amén. Así es, así es. Bueno, pues es ahora cuando debemos comprender las sazones y los tiempos, porque estamos ahora en esta temporada en la siega. Y pues como dices tú, con estos rituales, pues algunos no entienden la naturaleza, la nueva alianza que menciona la Escritura, porque siguen rituales del antiguo pacto en lugar de vivir por fe. No reconocen al Espíritu Santo, ¿verdad? No se dan cuenta de que Dios vive dentro de ellos y se aferran a tradiciones humanas. Pero fíjense, hermanos, que lo que habla el apóstol Pedro, ¿sí?, en Hechos, y lo que habla Jesucristo, el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu, bueno, pues es que estos 2 versículos no se refieren pues a 2 diferentes bautismos, porque son el mismo bautismo, hermanos, tal como lo escuchas. Tal como lo escuchas, se refiere al mismo y único bautismo que habla Efesios 4. Bien sabemos que escrito está que la palabra no se equivoca, la palabra no se contradice, y Jesucristo no puede estar tocando un tema y el apóstol Pedro no puede estar hablando de otro bautismo, como dices tú, hermano. Ambos comentarios del apóstol Pedro y Jesús se refieren al único bautismo, que es el bautismo del Espíritu, hermanos. ¿Ok? Al tener el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y con nosotros se refieren a ambos, porque este único Espíritu es el bautismo del cielo, es el único santo, es el único agente santo en todo el planeta. Y cuando lo tiene una persona que cree que Dios Padre se lo da, ¿sí? No es por hacer obras, porque te sumerjas en agua, porque recibas aspersión de agua, porque hagas rituales, no hay manera. La única manera de recibir el empoderamiento del cielo y la identidad del cielo es recibiendo el bautismo que menciona Jesucristo. Sí, que es su espíritu con naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, el apóstol Pedro dice, deben de recibir el bautizo de Jesús. Se está refiriendo al que se hace en el nombre de Jesús. Si él se hubiera referido al bautismo de Juan el Bautista, indudablemente hubiese dicho, reciban el bautismo de sumersión de Juan el Bautista. Pero no fue así, se refirió, dijo, de Jesús, al de Jesús. Recordemos que en la antigüedad, así como ahora, se realizaban muchísimos tipos de bautizos y bautismos, de muchos. Desde pactos con sangre, desde otro tipo de rituales de lavamientos, desde la puesta del sol hasta que se ocultaba el sol. Había un sinfín de tipos de rituales, pero Jesucristo nos vino a mostrar en el Pentecostés que hay una manera de recibir lo sagrado del cielo. Que Dios creó un plan para rescatarnos de este mundo, para sacarnos de este mundo. Y pues el Señor dijo a través del bautismo. Amén. Hasta aquí me estoy dando a entender. Amén, claro que sí. Bueno, la aspersión de agua es lo que hacen la doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que agarran, no sé, como un sonajero, ¿no? Y te echan agua, ¿verdad? Sí, echan agua, sí. Y sobre todo que también lo hacen con niños que no tienen conciencia espiritual ni conciencia todavía sobre Dios. Así es. Bueno. Así es. Qué bueno que tocas este tema, hermano. Es bastante importante. Sí. Porque el bautismo en sí, pues realmente los niños no han desarrollado pecado, no han desarrollado la maldad
¿verdad? Ujú. Sí, Ujú. entonces no han desarrollado esta conciencia Ujú. y pues realmente no tienen de qué arrepentirse, como dice el apóstol Pedro. Ujú. Dice, arrepiéntanse para que Dios les dé su espíritu, Amén. para que reciban el bautismo, Ujú. ¿verdad? Así Pero es. pues los niños no tienen ni conciencia, Amén. ¿verdad? Este es el asunto. Así es. Así que Continuamos. pues proseguimos. Amén. Dice, es necesario recibir este nuevo bautismo y no existe ritual u obra humana para recibir este regalo del cielo. Ujú. Así que cuando Efesios 4 del 5 al 6 dice que en toda nuestra vida cristiana en este planeta tendríamos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, no se está refiriendo ni a 2, ni a 3, ni a 7 rituales para ser santos. Ujú. ¿Sí? No necesitamos. Ujú. No se refiere tampoco, fíjense en ustedes, a lo mejor aquí no les va a gustar, pero tenemos el libre albedrío para redarguir y tomar lo bueno, desechar lo malo, Ujú. pero pues esto es algo que te comparto porque el Espíritu de Dios me lo mostró, Ujú. me lo reveló. Así que el bautismo de Juan el Bautista por sumersión pues no da poder, Ujú. no da poder, no salva, no perdona pecados, no nos lleva a la verdad ni nos proporciona santidad. Ujú. Dice Mateo 3:14, pero Juan el Bautista se resistía diciendo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, Ujú. y tú vienes a que yo te bautice. Ujú. Esto se debe a que la verdadera agua que salta a vida eterna es Cristo. Amén. Él lo dijo a la samaritana en Juan 4. Ujú. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí Ujú. y yo te daría Agua de vida agua eterna. viva. Ujú. Agua viva. Entonces, Ujú. ¿de qué agua está hablando Jesús? El Espíritu Santo. ¿Ok? La samaritana Ujú. le dice, ¿de dónde pues va a sacar esa agua viva? Le pregunta. Ujú. Jesús contesta, Ujú. cualquiera que beba de esta agua del pozo pronto volverá a tener sed, refiriéndose al agua terrenal. Ujú. Pero todos los que beban del agua que yo doy Ujú. no tendrán sed jamás. Ujú. Y prosigue, esta Ujú. agua se convierte en un manantial que brota con frescura Ujú. dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Aquí, hermanos, Jesús se está refiriendo a un tipo de agua que no es terrenal, Amén. que viene de Él, que es espiritual. Ujú. Y como vemos Ujú. en el libro de Juan 3, Jesús le está dando esta misma cátedra espiritual Ujú. al religioso Nicodemo. Nicodemo sabemos que es un líder espiritual, es el líder, es a quien todos siguen y lo Ujú. que él diga es la verdad, es la neta, Amén. porque él es el líder. Es Amén. como dicen, es el representante de Dios en la tierra, Ujú. ¿verdad? Como en algunas religiones así mencionan. Amén. Pero fíjense ustedes, en Juan 3 Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, le está diciendo, de veras te digo, Ujú. que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. No lo puede ver, Amén. no lo puede percibir, no lo puede comprender. Cuando habla de ver se está refiriendo a los sentidos humanos. Amén. Dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre Ujú. y nacer? Amén. Le responde Jesús, Ujú. de veras te digo que el que no naciere del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora dice, no puede entrar. Ujú. Entrar, recordemos que el reino de Dios lo menciona por primera vez Jesús Ujú. cuando se presenta la multitud y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto? Sí hay diferencia, aunque significa lo mismo, entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Ujú. El reino de los cielos es todo lo que viene del cielo, ¿sí? Del Ujú. reino de los cielos viene la palabra, viene Dios, viene todo lo maravilloso que nos muestra la vida espiritual, la Biblia.
De allá es el reino de Dios, es Dios mismo. El reino de los cielos son todas las señales, milagros y prodigios, todas las cosas buenas del cielo aquí, implementadas en la tierra. Jesús dijo, arrepiéntanse, el reino de las maravillas está frente a ustedes. Así se los está exponiendo. Entonces, dice, de verdad te digo, le contesta Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo del agua y de espíritu no puede entrar a este reino de Dios, al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Haciendo énfasis aquí Jesús entre lo terrenal y lo espiritual. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia, hermanos, enseña que el simbolismo de las aguas vivas se relaciona con la naturaleza divina, con la pureza, la sanidad, la gracia, la vida eterna. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Pues recibir el único bautismo con esta naturaleza que te menciono, que tiene la naturaleza divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que donde quiera que fluye el agua de la vida, pues dice Apocalipsis 17:15 que el agua espiritual es la vida eterna celestial y que esta agua tiene un poder asombroso para dar vida eterna a la humanidad. Asimismo menciona que las hojas de los árboles que se cultivan con el agua de la vida también pueden usarse como medicina para salvar almas. Fíjense en ustedes, la profecía de Ezequiel también aparece en el libro de Apocalipsis. Dice, después me mostró un río limpio de agua vida, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ok? Amén. Entonces, ¿qué clase de gloria alcanzarán los que reciban el agua de la vida? Fíjense en ustedes, ¿qué clase de gloria alcanzaremos los que recibimos esta agua viva, que es Jesucristo, los que recibimos su Espíritu? Amén. Dice, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí, gloria a Dios, se refiere a todos los santos que reciben. Amén. Sí, el agua de la vida y que reinarán por siempre. Amén. Amén. Aquí una pregunta, sierva. Bueno, que esto acá yo en otras cosas, pero necesito preguntar porque mencionó de que el bautismo de Juan el Bautista no salva. ¿Es correcto? Yo también lo creo así. Yo también lo creo así. Si es cierto, no salva. Es una representación simbólica de lo que iba a venir, que era el Espíritu Santo, que es justamente pues lo que Cristo también cumplió, ¿verdad? Cumplió esa simbología también de bautizarse en agua, porque Cristo dijo a Juan el Bautista que era necesario que se hiciera así, ¿no? Sí. Entonces, sí, hermano, recordemos, sí, te escucho, hermano. Entonces, para terminar con la idea, ahora, dentro de nosotros de las iglesias evangélicas, hay personas que creen que primero hay que bautizarse en agua y luego en el Espíritu. Hay otros que creen que primero se bautiza en el Espíritu y luego en agua. Y hay y hay otros que simplemente pues no consideran ninguno de los dos, ¿no? No consideran ninguno de los dos, o consideran solamente del agua, así como los bautistas que consideran solamente bautizarse en agua, porque el bautismo del Espíritu Santo supuestamente era en otros tiempos, ¿no? En la iglesia primitiva, ¿verdad? Y hay otros que consideran que el agua ya no, porque es el antiguo pacto, y que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es lo único también. Entonces vamos a remarcar bastante esta idea,
que ha mencionado para que los que nos están escuchando lo puedan ver. Amén, lo puedan entender. Claro. Sí, realmente el bautismo de Juan el Bautista pues no sella a nadie y desde entonces no hacía señales, milagros ni prodigios. Amén. Y muchos dicen, hermana, pero Jesús se bautizó. Sí, él se sumergió en las aguas, pero lo hizo para cumplir la ley y así lo dejó en claro. Así es. Juan le dijo, Señor, yo necesito tu bautismo y tú vienes a mí. Le dice, sí, porque se tiene que cumplir. ¿Qué tiene que cumplir? Recordemos que el Señor vino a un propósito, a rescate de la humanidad, y lo iba a hacer cumpliendo toda la ley. Él cumplió toda la ley, toda. Desde las fiestas, los reposos, los eventos, todos los Shabbat. Bueno, el Señor cumplió absolutamente todo. Todas las fiestas judías. Todo, absolutamente, para que Él al ascender nos mandase su espíritu y que esté en nosotros y con nosotros, con naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿sí? Y esté en nosotros y al que le siguen todas las señales, milagros y prodigios, podamos nosotros bautizar a las siguientes naciones o generaciones, ¿verdad? Amén. Pero sí es importante recalcar que el bautismo de sumersión en agua, como dices tú, era una simbología para arrepentimiento. Amén. Hoy día no necesitamos este tipo de simbología. Está bien claro en la Escritura. Dice que basta con creer. El que crea, dice la Escritura, recibirá. Sí, aquí no tienes que hacer absolutamente nada. Hay otra cosa. No se va a lograr por estar bien puntual en los templos y servir y no salirte de ahí y estar cada semana. No. Esto se recibe por creer. Nadie te puede bautizar en el Espíritu. Eso solamente el Padre. Si a mí el Padre me pone a imponer manos a un hermano, a una hermana, ¿sí? Es porque el Señor va a transferir a su Santo Espíritu, va a dar ese regalo, pero en ninguna manera la persona va a imponer ese ritual de fuego, como ven por allí algunos, ¿sí? Para recibir este regalo. Escrito está que nadie se lo merece más que quien el Padre decida. Entonces, no hay manera de que realizando ni 2, ni 3, ni 7 tipos de bautismos diferentes puede el hombre llegar a adquirir el Espíritu de Dios. Amén. No hay manera, ¿verdad? Amén. Tengo una intervención, apóstol Gina. Hay dos pasajes totalmente dimensionalmente opuestos, bastante polarizados. El pasaje de Felipe que bautiza, ¿verdad? Y que obviamente Felipe cuando le dice, pues acá hay agua, bautízate, ¿no? Y eso que el Espíritu Santo, o sea, a mí me sorprende porque el Espíritu Santo lo lleva en el Espíritu hacia él. Pero Felipe no lo bautiza como el Espíritu Santo, lo bautiza, le dice, mira, acá hay agua para que te bautices. Lo manda al agua, lo manda a la ley. Así es. Lo que pasa es que allí hay que redarguir la Escritura, hermano. Una persona que no redarguye, que no coteja ni fechas, ni situaciones, pues realmente se queda con esa idea y dice, entonces es válido, porque sí me lo han dicho. Esto lo vengo hablando desde el 2012. Amén. ¿Sí? Entonces aquí vemos en Hechos 8, del 26 al 40, que es el que tú estás mencionando, que Felipe bautizó al eunuco con el bautismo de Juan el Bautista. Amén. Sí. A ver, te voy a leer el versículo, o ahí lo tienes, hermano. No, me apoyes, ahí lo tienes. Léalo, porque no lo tengo a la mano ahorita. Lo puedo buscar, pero sí me voy a demorar un poquito. A ver si lo... Aquí menciona el versículo que el Espíritu, como dices tú, le menciona a Felipe que vaya al carruaje de esta persona. Entonces el eunuco se encuentra leyendo el libro de Isaías.
Sí. Isaías, y está leyendo precisamente donde habla de Jesús, que como cordero fue al matadero. El matadero, así es. Entonces le pregunta a Felipe, no, perdón, Felipe Felipe le pregunta al pregunta, eunuco, sí, ¿entiendes? ¿sabes lo que estás leyendo? Claro, entiende Sí, lo que le dice. ¿entiendes? Y el eunuco dice, pues es que no hay quien me explique. Así es. Entonces se acerca, ¿verdad? Felipe, y le habla de Jesucristo, de su redención, ¿verdad? Entonces Así es. el eunuco cree. Ujú, Y dice la escritura que pasan por cierta agua. ujú. Dice cierta agua. Cierta agua. No Ajá. dice el agua que salta a vida eterna, Así es. ¿verdad? Ujú. Dice, pasan por cierta agua Ujú, y dice que da a entender de que se sumergió, porque dice que cuando salió el eunuco, ujú. Felipe fue arrebatado. Así ¿Ok? es. Así como Es vino. importante reconocer, sí, que pues el eunuco solamente conocía el bautismo de Juan. Lo vemos en Hechos 8, 12 al 16. Ujú, ¿Sí? Él no había oído sobre el bautismo en el nombre de Jesús, con la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ujú, ¿Sí? Que es el bautizo con imposición de manos. O ujú, hay dos maneras de recibir este regalo. ujú, Ya sea que yo estoy aquí y en este momento yo lo recibo, ¿sí? ujú, Porque estoy en comunicación con Dios y Él me otorga el regalo, o que venga otra persona, hombre o mujer de Dios, imponga Pongan manos manos. y Ujú, se recibe, sí. ujú. Entonces aquí vemos, hermanos, que Felipe no tenía también autoridad para impartir el Espíritu Santo, ¿ok? Así es. Ujú, Se relata que los apóstoles en Jerusalén escucharon que los samaritanos, ¿sí? En Amén. Samaria habían recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Al Ujú, llegar oraron por aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo, ujú, ya que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, fíjate, ujú. solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, fíjate. Ujú. ¿Sí? Y al Amén. imponer manos ya recibieron el Espíritu Santo. Como vemos aquí, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo era un don exclusivo de los apóstoles en Jerusalén, en Pedro y en Juan. Y en Juan. Ujú. Amén. En Pedro Amén. y en Juan. Felipe no. Amén. Felipe, el que Sí. bautizó al eunuco, no. Incluso el eunuco ni conocía de eso. Por eso es que él bajó a las aguas, porque para él todavía no, ¿verdad? Amén. Entonces, Y ahí vemos justamente puedo también intervenir aquí un ratito, apóstol, que es justamente que claro. después, cuando Pedro tiene este éxtasis, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le habla a Pedro para que vaya a predicarle a la casa de este romano, no recuerdo ahorita, que menciona pues el de libro que... de Romanos. Ajá, del libro de Romanos, creo que usted justo iba a leer, me parece, ¿verdad? Que ahí pues sí hubo el bautismo del Espíritu Santo cuando llega, ¿verdad? Y no solamente se bautiza a él, sino que tenga toda la familia que él había reunido, toda su familia que estaba ahí, y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Es. Ese es un Así pasaje es. que justamente el Espíritu Santo me ha hecho recordar estos dos pasajes totalmente dimensionalmente opuestos, pero Sí. que hay mucha enseñanza ahí. Prosiga, apóstol Gina. Sí, realmente Pedro y Juan eran los que tenían el don del Espíritu. ¿sí? Pero vemos que después Pedro y Juan pusieron manos al eunuco en Samaria, a muchos en Samaria, de hecho, cuando escucharon de que ya había llegado la palabra, el logos. Fíjate, Sí. hermano, esto es bien importante también recalcar, de cuando yo tengo la Biblia, la escritura aquí, física, yo la escucho, ¿sí? Tengo el logos y la estudio mucho, es más, ya alguien por ahí me presumió, yo ya la he leído como 200 veces el Nuevo Testamento, le dije felicidades, Wow. muy bien, pero lo importante es recibir el regalo del cielo, porque ¿de qué va a servir llenarte de logos? Necesitas el rema. Y no me comprendió muy bien, pero ahora les explico.
Ujú, El logos es cuando lo tienes, lo sabes, está ujú, en tu conocimiento. Incluso puede ser una persona, un teólogo bastante conocido o famoso mundialmente. ujú, Tienes el logos a tu alcance y lo ujú, puedes comprender intelectualmente. Pero ¿qué pasa cuando llega el único bautismo que habla el libro de Efesios 4, que es la unidad? ujú. Amén. Es cuando viene el espíritu de sabiduría, el espíritu de fe, el espíritu, o sea, vienen 7 espíritus, dice, pero no es que sean 7 espíritus diferentes, sino que es un mismo espíritu, una nueva criatura, es el sello, es el Ok. río que fluye como agua Ujú. viva, con 7 distintas dones diferentes, Los 7 en espíritus conocimiento, de en fe. Dios. Los 7 espíritus Sí, de Dios. Amén. El espíritu de sí, conocimiento, sí. de revelación, De fe, de fe. sí, Ajá. de idiomas, de Ujú, interpretación. Son 9, ujú. hermanos, son Son 9, 9. 9 dones. Son 9. Son 9, sí. Son 9. Son Si 9, hablas. 9 dones y 7 Sí. espíritus habla. Ajá. Son 9 dones, pero son los 7 espíritus de Dios. Que el espíritu de Dios son Sí, otros. Que son otros. Ajá. así es, sí, Ujú. sí. Y mucha gente se confunde en eso, pero Ujú. es el mismo espíritu, solo que Amén. tiene estas facultades, Así ¿verdad? es. Ujú, Ampliando las facultades de Dios se refiere a todos estos atributos ujú. divinos que moran en el creyente, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, Ujú, eh, pues sí, ya para finalizar esta pregunta, sí, ujú, los samaritanos pudieron ser bautizados, verdaderamente recibieron el único bautizo con ujú, la llegada de Pedro y de ujú. Juan, sí, Amén. hasta que estuvieron ellos presentes, Ujú. entonces fue cuando se Claro. cumplió el bautismo. Y pues, hermanos, de no recibir este único bautismo que menciona la Escritura, Ujú, y ver que la gente se aboca, las multitudes, y romantizan el sumergirse en aguas. De verdad, es una simbología bonita, ujú, recordar. ujú, No es algo que te dañe, pero puede ser peligroso porque eso te puede separar de la ujú, verdad, de la fe, que ujú, recibir la verdad. Entonces, ujú, debemos de informarles qué pasa si un pastor, una pastora no informa de esto a los ujú. creyentes. Los va a Amén. desviar, hermanos, los va a Ujú, desviar de la fe con ujú. rituales. Esta Amén. es una verdad profunda y triste, Ujú. te digo, Amén. porque priorizar rituales del Ujú. antiguo pacto sobre la relación personal con Jesús, pues realmente ya quedamos en que este espíritu ya cumplió toda la ley por default. Amén. Todas las fiestas, los reposos, sí. Yo le cuento, apóstol, que yo fui bautizado cuando por primera vez piso una iglesia evangélica. Al tercer día, a los 26 años, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, por la gracia de Gloria a Dios. Yo Dios. no me bauticé en agua, sino me bauticé, el Espíritu Santo me bautizó en el Espíritu y sentí una obra poderosísima en mí. Sentí ríos de agua viva por mi espalda, como el Espíritu Santo Gloria a Dios. fluía, Sí. ¿verdad? Escuché la voz de Dios que me amaba. Escuché Gloria a no solamente eso, Dios. sino que me hizo recordar todo en ese momento, toda mi vida y todas mis frustraciones, y Dios y la voz me decía: yo te las sano todas tus frustraciones, todo Todas, tu sí. dolor, y todo esto ya se va, y lo he deshecho todo. Ese bautismo yo lo experimenté al tercer día. Yo sin saber, porque estaba mal el estómago, estaba como ayunando ya una semana, y yo llego al tercer día, me invitan a una iglesia y voy y recibo esta experiencia de parte del Señor. Lloré consoladamente, tremendo, porque escuché la voz de Dios que me dice te amo, cuando nunca había escuchado eso. Para mí fue algo tremendo. Para mí fue algo tremendo. Pero después de esa experiencia me cambio de congregación y resulta pues de que me dicen que tengo que bautizarme en agua. Para mí me dejó en shock, porque para mí la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo era lo mejor, lo superior. Sí. O sea, ¿por qué bautizarme en agua, no? Y lo peor es que, bueno, entonces me bautizo. Ya, ¿tú quieres que me bautice en agua? Me voy a bautizar. Pero no, espérate, ahora vas a recibir una charla para que te bautices en agua, y vas a esperar una semana o 15 días y recién te bautizas, y me hicieron esperar 6 meses todavía para bautizarme en agua.
Fíjate. Esto realmente sí es triste, hermanos, es penoso y es verdadero. Esto está Sí. pasando hoy por hoy. Y vemos que muchas congregaciones truncan el poder del Espíritu Santo, porque Amén. pueden llevar a las personas a la blasfemia, es decir, a desechar el regalo tan maravilloso que tuvieron, por experimentar una sumersión en agua, le llaman ellos el paso de obediencia. Pero qué mayor paso de obediencia que ya creíste en Jesús, ya te concedió su espíritu, ya incluso tienes el discernimiento activo, ya Amén. puedes ver la vida espiritual, ya hablas en idiomas jamás aprendidas humanamente, por eso se Así le es. llama lenguas divinas. Lenguas Entonces, angelicales. sí, entonces ya escuchas otros idiomas, otras lenguas, y pues realmente nadie te enseñó a entenderlas, sino que tú sabes lo que está hablando la persona. Amén. ¿Verdad? Es la interpretación de lenguas, tienes don de fe, ya empiezas, es más, no necesitas ni orar, con poner las manos, dice la Escritura, el que ponga las manos sobre los enfermos sanan. Amén, gloria a Esto Dios. es maravilloso. Hermana, quiero añadir esto, porque quiero que el episodio está poniendo en mi corazón que debo decirlo. Cuando íbamos en esta denominación, íbamos en grupos y varias iglesias y de la misma denominación iban a estos lugares donde había un río, sobre todo. Sí. Y el lugar que piensan unos que es un río, otros piensan que es un mar. Pero fuera de todo eso, que ahorita me viene a la mente decirlo, es de que se concurrían también gente del otro lado. O sea que en el bautizo que yo fui no percibí nada. Pero en otros bautismos, cuando yo acompañaba a estos hermanos que se iban a bautizar, veía gente, no sé si lo veía en el espíritu o no, veía gente que se transfiguraba en su rostro como un demonio. Entonces yo pude ver de que habían gente satanistas o brujos que iban a estas reuniones y se mezclaban con esta gente cristiana, entre comillas. Y después de eso, pues muchas de esas personas que se bautizaban después veía que estaban cayendo o estaban adulterando, fornicando y regresándose al mundo otra vez. Entonces yo me preguntaba por qué supuestamente este bautismo debería ser algo bueno, ¿no? Para ellos y que así como el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo estás lleno completamente y ya no retrocede en realidad, porque está lleno, está completo. Pero el bautismo del agua no le asegura al creyente, yo me di cuenta en ese momento que no le asegura al creyente pues estar en santidad, porque ha cumplido una ley judía, o sea, la ley, una ley que está todavía en la carne, que no está completa, ¿verdad? Así es. Antes de que obviamente eso se dio antes de que llegara Cristo, que ya iba a completar justamente todas las cosas. Entonces, me sorprendió, así como en las iglesias judío-mesiánicas, entra mucho brujo, mucho satanista, y ahora puedo atar cabos, como se dice, que ellos están donde hay ley, donde hay leyes humanas, ellos se pueden infiltrar rápidamente porque lo que quieren es desviar y colocar falsos espíritus a estas personas que concurren a estos lugares, confundirlas y llevarlas como cautivas hacia una adoración que no es Dios. Amén. Así es, a rituales vacíos. A rituales vacíos o rituales satánicos que ellos mismos ni siquiera se dan cuenta que lo están practicando o que lo están haciendo. Así es, lo mismo yo viví, hermano, te comprendo perfectamente. En el 2012 Dios me bautizó, estaba yo sola en mi habitación, era medianoche. Amén. Y créeme que no había ni gota de agua en esa recámara. Escuché gota de agua, me bautizó. Escuché una campanita, santidad pura, hermano. Amén. Él había puesto su nueva concepción dentro de mí. Wow. Y desde entonces mis sentidos fueron abiertos. Amén. Aunque estuviera en total oscuridad, podía llover desde entonces a través de las paredes. Sin que la gente abriera la boca, yo escuchaba lo que pensaban. Gloria a Dios. Sí. Amén, amén. Yo también he pasado por eso.
es Dios mismo en acción. Es Amén. el bautizo que menciona, el bautismo, perdón, que menciona el apóstol Pedro. Reciban este bautismo de Jesús. Se está refiriendo a Jesús, no a que deben de sumergirse hablando en el nombre de Jesús. No, reciban a la persona de Jesús, está diciendo el apóstol. Amén. Jesús dice, al que crea, bautícenlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se está refiriendo a las tres naturalezas. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta esta importancia de que puede haber muchísimo ministro, muchísima gente que es muy puntual y religiosa, pero si no tiene el bautismo de Jesús, que habla el apóstol Pedro, que es el mismo que menciona Jesús en el libro de Mateo, ¿sí? Realmente no tiene oportunidad de entrar al reino de Dios, ni ahora en vida. No van a ser una realidad en su vida ninguna señal, milagro, prodigio. El que está en miseria se quedará y por sus propias fuerzas tratará de salir. El que está enfermo, enfermo sanará hasta se podrá morir y se morirá con eso, porque no recibió la identidad del cielo, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, el agua viva que salta a vida eterna. Jesús dijo, si tú supieras quién tienes enfrente, yo te daría a beber a ti. Entonces se está refiriendo a esta máxima, es el agua espiritual que lleva a vida eterna. Amén, gloria a Dios. Poderoso, sí, poderoso. Hermanos, amén, sí. Yo de verdad, al principio cuando recibí este nuevo nacimiento, en esta misma semana empecé a dar frutos con mis vecinos. En esa misma semana, hermano y hermanos, a todos que nos escuchan, en el mismo momento que él me bautizó, me abrió los sentidos espirituales y yo ya estaba dentro de esa atmósfera espiritual, del Espíritu de Dios. Ya estaba dentro, bien sumergida en todo esto. Y entonces gente que no me conocía me preguntaba si yo era cristiana, fíjense, porque hacía cosas y decía cosas y yo jamás había leído la Biblia, yo no sabía en absoluto nada de Biblia. Entonces, a los 3 meses entro en la misma semana empiezo a hacer milagros de sanidad. El Espíritu que como ya estaba dentro de mí, empezó a sanar, a libertar. Se corrió el rumor muy grande donde vivía. Empezó a llegar mucha gente para que fueran curadas, hermano. Entonces venían de Estados Unidos, de otras partes. Gente sanó de cáncer, de sida, de diabetes, de muchísimos males. Veía las sombras atrás de ellos, veía de todo. Y les decía, no soy yo, es Dios. Cuando me dice que yo ponga las manos sobre alguien o sobre algo, se salen las sombras y los animales y se sale todo. Le recalcaba bien claro. Y fíjate que eso sucedió en la primera semana. Empezaron esos frutos a manifestarse. Pero ¿qué pasó, hermano? Se me acercó una persona religiosa y me comentó que tenía que asistir a la iglesia, que tenía que compartir y congregarme. Y yo lo creí lógico y razonable. Dije, tiene que haber más como yo y debo de conocerlos. Entonces yo asisto a un templo evangélico, hermano. Y al acercarme, yo trato con los hermanos y les pregunto qué poderes tienen ellos, porque yo no conocía ni Biblia ni nada, hermano. Yo les preguntaba, sí, qué poderes tenían ellos. Y ellos se quedaban así como que no me entendían. Decían, ¿cómo? Sí, tú puedes transportarte, puedes ver, puedes hacer, escuchas a Dios, te habla. ¿Qué poderes tienes? Y me decían, no, o sea, no me podían contestar, hermano, porque era locura para ellos lo que yo les estaba preguntando. Claro.
Ujú, Me obligaron a que tenía que sumergirme en agua para poder pertenecer a su grupo. ujú, Sí, porque realmente a mí el Espíritu me había puesto de ujú, que tenía que ir a las cárceles y ujú, yo no comprendía muy bien. ujú, Entonces, yo sé que Dios utilizó ese lugar, ese ujú, templo evangélico, ujú, para yo introducirme a las cárceles. ujú, Hubo muchas manifestaciones preciosas en las prisiones y en ujú, los tutelares, pero resulta que ujú, de tanto estar en las mesas de estudio o sea, no quiero satanizar ni que me malinterpreten, pero fue eh, muchas cosas que yo estaba ya haciendo mías dentro ujú, del templo, ujú, que en una ocasión estaba barriendo en mi casa y el Espíritu me dijo, estás dejando a tu primer amor. ujú. Piensen ustedes. Claro. Aventé por allá la escoba, corrí a la computadora, me puse a investigar, le dije, perdóname, Señor, porque Ujú, estaba ya abandonando por todos los rituales y prácticas humanas, ujú, por todas las tradiciones, ujú, estaba renunciando, estaba dejando a un lado la verdadera congregación, hermano. ¿Qué es ujú, esta verdadera congregación? Para Dios, ujú, la congregación es mucho más que un puñado de gente reunida en un lugar. Para ujú, Dios, la congregación es que tú tienes el mismo espíritu que yo. Y aunque ujú, tú estés del otro lado del mundo, ujú. tú y yo pertenecemos a la congregación del bien. De los santos. Entonces, dice el Amén. Señor, no te desvíes, Ujú, escoge la congregación del bien para que te vaya bien a ti, a los tuyos. ujú, Entonces me di cuenta que estaba ujú, dejando lo más por lo nada, por lo menos, y me estaba ujú, refiriendo a la religiosidad, ujú. ¿verdad? Porque es muy Amén. bonito convivir con los hermanos, Ujú, eso claro. está excelente, Ujú, pero recordemos que la verdadera santidad es el bautismo ujú, dentro de nosotros y con nosotros. Eso es verdaderamente tener a ujú. Dios. Amén. Amén. La congregación primaria, yo también lo creo así, siempre es tu comunión con Dios, ¿verdad? Ese es el lazo que no debes de perder, ¿no? Porque Así es. y eso es por eso que mucha gente en muchas congregaciones no se saludan, no hay coinonía como se menciona, como se nos ha enseñado, Así es. ¿verdad? Pero tú estás bien, supuestamente, ¿no? Porque estás bien con Dios. Entonces, si Así analizamos es. esa parte, ¿verdad? De los cultos que se realizan en todas las congregaciones, vemos que en realidad nuestra verdadera comunión y nuestra verdadera coinonía es con el Padre, en realidad, ¿no? Amén. Sí. No es en Sí, como realidad está escrito. como está escrito y que Sí. nosotros nos reunimos por otros motivos, ¿no? Nosotros nos congregamos en una iglesia de cuatro paredes por otras razones, pero no para tener comunión con el Padre. Y hay otras personas que piensan Así que se es. congregan para tener comunión con el Padre y dicen, no, pues tengo que ir a la iglesia porque voy a reunirme con mi Padre. Como que si su hogar no se puede reunir con el Padre. Y a Es eso, lo que pasó, sí. y a eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros nos congregamos para motivar y exhortar a nuestros hermanos de la fe, no para Así es. tener comunión con el Padre. Adelante, Así apóstol. es. Sí, hermano, tienes mucha razón en lo que dices. Es Ujú, verdaderamente cierto, ujú, porque aunque estemos en las profundidades de un abismo, aunque ujú, estemos en lo más alto de una ujú, montaña, ujú, ahí va a estar Dios. Tú ujú, eres la iglesia porque has recibido a ujú. Cristo. Amén. Allí clamas y ahí tienes esa comunión. Allí dentro, Ujú, dice en el libro de Mateo, más cuando tú ujú. ores, ¿qué es orar? Pues hablar. Cuando Amén. tú hables al Padre, entra Ujú. en tu aposento interior de ti y no se está refiriendo a un cuarto físico. Se está Amén. refiriendo a tu templo, Ujú. a la verdadero aposento. Sí, Amén. dice, métete dentro de ti Ujú, y cerrando la puerta tras de ti, eso quiere decir no que cierres una puerta física, ujú, sino que cierres tus sentidos a lo que conoces, a lo ujú, que ves, a lo que ujú, escuchas y que te enfoques. De ujú, allí fluye todo. Y este bautismo
va a ser el único que nos va a rescatar el día del rapto, porque es la única criatura que comprende perfectamente el lenguaje del Padre. Y es el único que cuando Jesús haga la voz de mando, perdón, la voz de arcángel, esta nueva criatura de naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu reaccionará a la voz de mando. Será la única. Los naturales no sabrán, ni escucharán, ni verán, ni sentirán nada. Solo la verdadera iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es esta criatura, nueva criatura, que reaccionará y será tomada. Será esta. Amén. Entonces, cuando yo entré por primera vez a esas 4 paredes y veía cómo estaba todo el asunto, yo veía que varias personas, muchas, en su gran mayoría, no tenían lo que yo tenía. Veía en el púlpito, pues realmente tampoco esas personas tenían lo que yo tenía. Y ahí me topé con el versículo que dice, están revueltos, son trigo y cizaña. Y yo dije, ok, ya te comprendí. Entonces, pero sí es importante recibir este único bautismo. Amén, gloria a Dios. Listo. Muy bien. Dice, Mateo 3, del 1 al 12. Juan el Bautista declaró que el bautismo de Jesús es de fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Nada más es lo que menciona. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de quitarle el calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Y es que este fuego no es el fuego humano que conocemos, no es un calor o ardor que daña. Es la acción del Espíritu Santo cuando purifica y consume la maldad de nuestra forma de pensar. Este es el fuego consumidor. No sé si han escuchado, hermanos, hermanas, por ahí a personas que dicen, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Y hacen alusivo a que Dios es como un dedo gigante que aplasta a la persona malvada. O que te va a pasar algo malo porque también Él es fuego consumidor. Pero no es así realmente. Su fuego no consiste en este tipo de maldad, porque Dios es 3 veces santo y no puede realizar este tipo de cosas. Tendría que ir al infierno a robar maldad y sembrarla en el hombre, y eso no lo va a hacer. El fuego consumidor es esta acción purificadora que tiene el Espíritu de consumir, purificar la mentalidad. Ahí viene la renovación o la alineación, ¿sí? El ordenamiento. De ahí es que una persona creyente cambie tanto. Que digas, ¿cómo es que tú eras así? Y ahorita que ya cambiaste mucho. Ya empiezan a ver cosas diferentes en nosotros. Hasta nos vemos demasiado intelectuales, porque ahora nos empieza a gustar la lectura sobre la iniquidad. Tú dices, tengo que saber más sobre la iniquidad, tengo que saber sobre ciertos temas que la gente dice, este está mal, esta ya tronó, esta ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén, Apóstol Gina. Muy bien. Continuamos. Entonces, sí. Dice, Jesús dijo que con su bautismo, es decir, con su Espíritu, también llamado Consolador, recibiríamos autoridad. ¿Esto qué es, hermanos? Es potencia del cielo. ¿Sí? Y pues lamentablemente con esto te digo que Dios me mostró que muchos, ¿sí? Están dormidos, ¿sí? Que deben de despertar y también deben muchos de dejar de pelear, porque no creen que el bautismo del apóstol Pedro sea el mismo que mencionó Jesucristo. Les digo, de verdad, es el mismo. No se peleen porque se están maldiciendo y matándose unos a otros, ¿sí? Están señalándose. Entonces es algo bastante peligroso. Amén. Y también me mostró que la iglesia, lo que
actualmente conocemos como iglesia, sigue modelando un bautismo sin poder, sin señales, sin milagros, sin prodigios, ¿sí? Al puro estilo de Juan el Bautista, que jamás él hizo ningún milagro, ninguna señal, ningún prodigio. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Qué pasó con Jesús cuando entró a las aguas y salió? Al salir se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él escuchen, a él. No dijo, todos sumérjanse, no, dijo, él tiene toda mi complacencia, toda mi atención y todo mi amor. A él escuchan y sigan, a él. Ya no dijo nada de Juan el Bautista, ni de su agua, ni de nada. Dijo a él, centrándonos en la poderosa persona de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Poderoso. Tremendo, tremendo. Poderoso nuestro Señor. Amén, sí. Gloria a Dios. Te escribí por aquí, este bautismo significa que los creyentes serán llenos de la persona de Dios, quien es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en su pasión murió? Dice la Escritura que llegó hasta las profundidades de la tierra. ¿Qué es esto? Pues el averno, los abismos, el infierno. Pero dice que entró, fíjate, entró el Espíritu Santo en él y lo resucitó, lo trajo a la vida. Amén. ¿Ok? Dice, este mismo Espíritu, nueva criatura en nosotros y con nosotros, nos capacitará para vivir una vida de servicio y testimonio, porque es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Te escribí por aquí. Juan dijo que por Jesús recibiríamos el Espíritu del cielo junto con la renovación y transformación, que es el fuego. Por esto, toda persona que tiene este sello es una persona convertida o renovada. Y esto es verdad, porque yo en toda mi vida había hablado en hebreo y en arameo, hermanos. Wow, gloria a Dios. De verdad. Amén. Entonces, cuando yo lo recibo, empiezo a hablar en hebreo, en arameo. Yo no sabía, tuve que investigar. Yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Pero dentro de mí empezó a hablar el Espíritu. Empezó a hablar en lenguas angelicales. Amén, gloria a Dios. Amén. Se estaba manifestando con remas de fuego, hermanos. La palabra rema es el lenguaje de los ángeles. Son idiomas no aprendidos humanamente, sino inspirados por el Santo Espíritu. La palabra hablada a través de este bautismo pasa de ser logos a ser palabra rema. Y entra, dice el versículo, más cortante que espada de doble filo. O sea, entra porque entra. Y me han dicho, hermana, ¿cuáles son estos filos? Le digo, bueno, la espada es la palabra y el filo es tu boca, hermano. Utiliza tu boca para llegar. Y el otro filo es la boca de Dios. Wow. Entra, dice que perfora, entra hasta el tuétano donde se forman las plaquetas, la sangre, todo. Allí entra y ordena. ¿Qué ordena? Circunstancias. De una manera sorprendente. Cuando es una palabra hablada a través del Espíritu, es una palabra rema que entra directo a la circunstancia y al asunto, al problema, va directo a la persona. Y es cuando el hermano o la hermana le da palabra a un enfermo, le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Es un rema. ¿Sí? Amén, gloria a el Dios. Señor, dice la Escritura que en el Génesis ya estaba Dios, ya estaba el Logos, pero dice que entró el rema, entró la palabra, dice que el Espíritu ya se movía sobre las aguas, y cuando entra Dios, que es todo creativo, el Espíritu Santo, ahí se hizo la luz, la palabra. Entonces todo lo que Dios Padre hablaba, y Dios dijo, y vio que era bueno. Luego Dios dijo, Dios dijo, Dios habló, Dios dijo. Todo el Génesis vemos que Dios habla y dice, con el puro rema de Dios se hace todo. Y esa semejanza la tenemos dentro de nosotros y con nosotros. Es el bautismo. Amén. Con naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, por eso todo lo que hablemos nosotros, porque hemos nacido de nuevo, tenemos el poder.
Amén. ¿Sí? Poder que no tienen los naturales. Para ellos no saben qué está pasando. Aleluya. Nosotros sí. Amén. Entonces, damos el rema y se hace. Sí, porque va respaldada la palabra con identidad de vida. Van los ríos de agua viva. Sí, ese es el rema. Por eso te decía que tu ministerio tiene un nombre realmente maravilloso y una identidad. Amén. Porque el rema es lo que entra, ¿sí? Y se abre paso porque se abre. Amén, gloria a Dios. Amén, Apóstol Gina. Muy bien. Entonces el agua viva, el fuego y el espíritu, todo el único bautismo, todo lo que escuchamos, ¿sí? Es una misma identidad. Es la gracia, también se le da ese nombre. Es el espíritu de fe. Eso es tener a Cristo, hermanos, es la gracia. Y este espíritu cumple por default toda la ley, hermanos. Va a parecer locura nuevamente lo que te voy a mencionar aquí, pero Él es la Santa Cena que conocemos. La cena del Señor. Verdaderamente ya no ni necesitamos hacer rituales, hermano. Si se acabara todo el agua del planeta, la iglesia seguiría bautizando, seguirían los bautizos. Que no hay elementos para la Santa Cena, no pasa nada, ya vive dentro de ti. Él es la comunión, Él es el culto racional, Él es el espíritu de resurrección, Él es el camino, Él es la verdadera agua viva que salta a vida eterna. Él es el nuevo cántico, la adoración. Él es la semejanza recuperada, te decía, y el que tiene esta nueva identidad tiene a Dios. ¿Cuántos de aquí estamos recibiendo con bastante agradecimiento esta revelación magnífica? Wow. Amén. Poderoso. Poderoso, mi hermana. Ya no necesitamos hacer ninguna clase de ritual, incluyendo la sumersión, así. ¿Sí? Wow. Ya tienes la vida eterna en tu interior. Él es, hermanos, Él es cumplido el Yom Kippur. Él es el Rosh Hashanah, Él es el Sukkot, Él es el Pesach, Él es el Hanukkah, es también el Shavuot y el Shabbat. Él es el verdadero reposo de Dios. Cuando tú tienes esta nueva criatura, es tuyo el reposo de Dios, lo haces tuyo, ¿sí? Te pertenece. Esto y todos los dones de Dios y todo lo maravilloso del cielo es tuyo, te pertenece. Por eso es que Dios te llama hijo mío, hijo mío, hijos míos de Dios nos llama el Señor. Sí, porque no ven a nosotros, no ven la carne, ven al Espíritu de Cristo que cumplió toda la ley, sí, con su redención. Ve a través de los espejuelos de la gracia. Entonces ya no ve a Georgina, ya ve a Cristo. Y se equivoca Georgina, y cae Georgina, y la gracia la levanta. ¿Sí? Es lo maravilloso de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Por esto, hermanos, todo aquel que se diga apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro de los asuntos sagrados debe tener este espíritu de gracia en su interior. Debe tener este único bautismo, que es el bautismo del cielo. Es el bautismo de Jesús. Amén. ¿Sí? Esta nueva criatura, ¿sí? Es el que hace todas las señales, milagros y prodigios que lo siguen. Es la identidad del cielo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria Apóstol Georgina, vamos a terminar aquí por esta primera parte y vamos a continuar en la segunda parte porque estamos con el tiempo. Amén. Y justo también vamos a entrar también a la otra plataforma, ¿verdad? Con las hermanas que están esperando. Y bueno, vamos a continuar, no hay problema, vamos a continuar en una tercera parte, ¿verdad? Ya de este tema. Una tercera parte. Una tercera, que esta es la segunda ya. Y bueno, ya estamos ya a una hora, con casi 10 minutos, entonces vamos a cortarlo para no hacerlo tan cansado también a las personas que nos escuchan. Pero toda esta revelación es importantísima. Obviamente que hay que añadir varias cosas más, hay cosas y bueno, si las personas que están escuchando, las personas que van a escuchar esta transmisión, este podcast, pueden escribir sus preguntas también de todo lo que se ha hablado en esta noche.
y que puedan salir de Claro que dudas, ¿verdad? Puedan salir de dudas, preguntarle al apóstol Gina y ver de la mejor manera, pues, salir de todas sus interrogantes que tenga. Vamos a terminar orando, apóstol Gina, para Claro que sí. culminar. Amén. Le invito a que nos Claro pueda que dirigir. sí. Ok, Padre Santísimo, gracias por este momento de intimidad, Señor. Gracias por tu revelación. Sabemos que estamos ya Sí, en la Señor. siega, que estos son los tiempos y las sazones para todo aquel que escucha. Padre, te pedimos que bendigas a todas las personas, a toda la audiencia del hermano, que Sí, abra su Señor. entendimiento y su corazón, que sea tu Santo Espíritu ministrando. Te pongo en tus manos también mi persona, pongo en tus manos a nuestro querido profeta, el hermano Mijael. Amén. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendito seas. Amén, gloria a Dios. Amén, Amén. 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 Gracias, gracias Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, con esta transmisión, con este podcast, con esta enseñanza, Señor, cada uno de mis hermanos. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre Celestial, que puedan entender, Señor, y que tu Espíritu Santo esté acomodando todas las cosas, Señor, de lo que se han hablado en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Vamos entonces Dios con a... ustedes. Amén. Y eso está importantísimo también que cabe recalcar, ¿verdad? Que Dios ya está en nosotros. Pero es que eso no nos hace dioses. ¿O sí, apóstol? Eso vamos a hablarlo La Escritura dice, en la tercera parte. vosotros sois Vosotros dioses, sois pero Dios. lo dejamos para la siguiente ocasión. Gloria Sí. sea al Señor. Ahí vamos a, entonces a darle continuidad también Amén, amén. con ese interrogante, ¿verdad? Vosotros sois dioses, dice, ¿no? Así es. Pero Así es. vamos a darle en la siguiente podcast. Muchas gracias, apóstol Gina. Un abrazo a la distancia desde acá de Lima, Perú, hasta México. Muchas bendiciones. Paz de Dios. Amén. ¿Sientes que Dios te está llamando a un nivel más profundo con el Espíritu Santo? Únete a la escuela profética Rema y activa tus dones proféticos. Este es tu tiempo de crecimiento, revelación y entrenamiento espiritual. Inscríbete hoy y da el paso que has estado esperando. Dios sigue haciendo milagros, sanidades y liberaciones, y somos testigos del poder de Dios, y se cumple la promesa que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Si este testimonio impactó tu vida, acompáñame a hacer esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Entra a mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Amén.